Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, está bien. Bueno, los saluda Bruno Guío, soy el presidente del CFA Society Perú. Nos complace presentar este webinar, Perspectivas Económicas y Políticas con el Nuevo Gobierno. Estamos muy contentos de tener a destacados panelistas que posteriormente el director del CFA Society Perú, Melvin Escudero, presentará. Y consideramos que esta es una muy buena oportunidad para la gente relacionada o que participa de los eventos del CFA Society Perú para escuchar de primera mano opiniones con respecto a la economía y a la parte política que se viene desarrollando en este nuevo gobierno. Dicho esto, vamos a presentar una pequeña presentación sobre lo que hace la sociedad y el valor que trata de contribuir, sobre todo con el objetivo de que la gente que participa en estos webinars pueda entender mejor nuestro rol en la sociedad y qué queremos hacer. Tenemos ahí ya la presentación. Empiezo, es una presentación un poco breve, ¿no? Digamos, el CFA Society es parte de un grupo de sociedades a nivel mundial que representa las sociedades de inversionistas que tienen el CFA como bandera y que tienen una cantidad muy importante de inversionistas a nivel mundial. En Latinoamérica, Perú ha sido la cuarta sociedad que se ha formado y la segunda es la Alianza del Pacífico. Como ven, cada país de la región, poco a poco, va formando sus sociedades y de alguna manera el CFA sigue siendo una posibilidad de asociación bajo los estándares más altos de preparación y de ética, muy relevante en el mundo de las finanzas en la región. En la siguiente página podemos ver a las empresas que verdaderamente participan en el ecosistema donde están los inversionistas. Tenemos fondos mutuos, fondos de inversión, bancos, AFPs, compañías auditoras, compañías corporativas. O sea, la gente que está en finanzas, que estudia el CFA o participa del CFA Society, tiene mucha presencia y es muy respetada en estas empresas. Como se verá más adelante, estamos en sectores, como habíamos mencionado, muy diversos. ¿Podemos avanzar, por favor? Ahí están los sectores donde participamos. Por ejemplo, no había mencionado la parte académica. Las universidades son sponsors del programa del CFA en el Perú. Son sponsors a nivel mundial, la mayoría de universidades, porque entienden que este programa es un programa muy sólido de preparación de gente que se dedica al mundo de inversiones, donde no solo hay que ser capaz, sino también hay que tener la mejor preparación y un comportamiento ético por la cantidad de situaciones donde uno tiene que tomar decisiones de inversión. Pasando para lo siguiente, tenemos como misión liderar el desarrollo del mercado financiero y de capitales local del Perú mediante la promoción de la excelencia e integridad profesional en beneficio de la sociedad peruana. Acá lo que queremos tener es la gente más capacitada y el hecho de estudiar el programa del CFA, que son 3 exámenes a nivel, son exámenes con estándares globales, son el mismo examen para todo el mundo, lo que termina haciendo es que nuestra gente termine muy preparada y que tenga el estándar más alto de preparación. También vamos a comentar sobre nuestra visión. Ser líderes de opinión para que la comunidad financiera en las áreas de ética, integridad del mercado de capitales y excelencia en las prácticas. Nuevamente, la parte ética es un estandarte muy importante del CFA Institute, que es la organización mundial que promueve este examen y que organiza de alguna manera todas las sociedades locales. Es muy importante en el mundo de inversiones manejarlas con capacidad, pero también con una ética muy alta para siempre representar los intereses de la gente que es dueña del capital.
Avanzamos también en comentarles, avanzamos un poco más para comentarles lo que ofrecemos en términos de participación para aquellas personas que quieran ser parte de la sociedad. Entonces, tenemos en la sociedad 3 tipos de miembros. El miembro, digamos, típico es el que tiene la categoría de CFA, el que está en proceso o el que ya pasó los 3 exámenes y que puede decir que es que tiene el título de CFA. Digamos, tenemos a ese tipo de miembros que son los más importantes. Después también contamos con miembros de gente que ha tenido mucha experiencia y que es muy relevante y que tiene mucho peso en la industria de inversiones. Esos son los investment professionals, que también pueden ser miembros de la sociedad. Digamos que la sociedad no es exclusiva para la gente que ha tomado el examen, sino también es abierta para gente muy influyente y gente que tenga mucha experiencia en el mundo de las finanzas. Y como tercer componente, que también pueden ser miembros, claramente con bastante menor presión en el costo, son los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudiantes son los que finalmente entran a las empresas y terminan tomando los exámenes del CFA. Y también es muy importante para ellos porque el contenido que damos a través de webinars con expertos en la industria verdaderamente les da una enseñanza que a veces va más allá de lo que pueden aprender en las universidades. Dicho esto, yo creo que eso es todo lo que queríamos mencionar. Queremos siempre ser relevantes, traerles información, capacitación de primer nivel. Tenemos la gentileza de contar siempre con presentadores de altísimo nivel y queremos darle eso a nuestros miembros y que siempre estén bien informados. Les agradecemos por su presencia y con esto le paso la palabra a Melvin Escudero para que presente el destacado panel actual. Gracias, Bruno. Buenas noches con todos. Siempre es un honor estar acá con un grupo de panelistas bastante representativo de nuestro país, vinculado al tema económico y al tema político. En esta oportunidad tenemos la participación de Diego Macera, quien es el gerente general del Instituto Peruano de Economía, con una importante trayectoria en nuestro mercado. Él ha estudiado en la Universidad del Pacífico y tiene un magíster de políticas públicas de la Harris School de la Universidad de Chicago. También está con nosotros Pablo Secada, que es el gerente general y socio fundador de Opportunity Investments, y igual que Diego, también tiene un máster en finanzas y políticas públicas en la Universidad de Chicago, y tiene más de 20 años de experiencia. También tenemos y contamos con Enrique Castillo, que es periodista de Canal N y que es conductor y entrevistador de los programas Agenda Política y La Hora N. Básicamente la dinámica consta de 2 momentos. Primero vamos a tener una presentación de cada uno de nuestros expositores de alrededor de 10-12 minutos y posteriormente, cuando hayamos terminado las 3 presentaciones, vamos a empezar la ronda de preguntas y respuestas. A este efecto, le pido al público que utilice dentro de la plataforma, en la parte inferior derecha está el icono de Q&A. A través de ese icono pueden poner todas sus preguntas que yo estaré escogiéndolas para transmitirlas a nuestros panelistas. Con esto vamos a empezar primero con la primera presentación con Pablo Secada. Adelante, Pablo, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, me pongo en los zapatos del analista que alguna vez fui en un banco de inversión. No te dejan que no respondas. O sea, no es que yo puedo decir, mira, es muy incierto lo que va a pasar, entonces mejor no te digo, ¿no? Eso por un lado. Hay que opinar porque sobre ese escenario se forman las expectativas y se toman decisiones de inversión en el sector real o en el sector financiero, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, no es que crea que tengo la respuesta, no es que crea que no hay incertidumbre, simplemente que creo que tengo que opinar. Porque el que va a tomar una decisión de inversión necesita una opinión y se supone que mi opinión es un poco más formada que la de él. Estoy un poco más metido en el tema. Ese es el primer tema. El segundo tema, esta es la crónica de una muerte anunciada. En campaña nos dijeron claramente, vamos a hacer una asamblea constituyente,
¿no? Vamos a cambiar la Constitución. Nunca dijeron exactamente para qué querían cambiar la Constitución. Eso se suponía que venía con el libreto completo, que era cerrar el Congreso y quedarse en el poder un tiempo más, ¿no? En la campaña también subimos que el señor Evo Morales estaba metido en la campaña a través de operadores chavistas que tienen amigos que son venezolanos que han venido al Perú, que los conocen, que conversan con ellos y les cuentan cosas. Les contaron, por ejemplo, que entre primera y segunda vuelta el equipo de campaña se fue a Bolivia y despachó con Evo Morales y el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Puedo contar más anécdotas. Mi punto es que esto está bien avisado. Entonces, en vez de estar pensando en lo que dice Cerrón, o tuitea Bermejo, o dice Bellido, o dice en una entrevista a Bellido, lo que tenemos que pensar es qué tenemos que hacer para que ese escenario catastrófico no se concrete, ¿no? Y más o menos está claro lo que tenemos que hacer para que ese escenario catastrófico no se concrete. Una cosa importantísima que tenemos que hacer es darles la confianza cada vez que la pidan. Piden la confianza para el 206, toma. Piden la confianza para el gabinete, toma. Piden la confianza para una ley, toma. Se les dan todas las confianzas que quieran. Dar la confianza no quiere decir que te voy a dar la ley que tú quieres. Quiere decir que la ley va a entrar a la comisión, va a haber un predictamen, va a haber un dictamen, va a ir al pleno, va a haber una deliberación en el pleno y va a haber una autógrafa de una ley. No quiere decir que sea igual que la ley que tú pediste. Tú pediste una ley con una confianza y del proceso parlamentario salió la ley que el Parlamento dice. Entonces, eso tiene que quedar bien claro. Cuando escucho a políticos que tienen 20, 30 años de experiencia decir que por el tema del terrorismo no hay que darles la confianza, creo que están equivocados. No puedes gastarte ni una bala de plata. No puedes arriesgarte a que una leguleyada después te hagan que un acto cualquiera termine siendo una negación de confianza y cierran el Congreso, ¿no? Eso es lo principal que hay que hacer, porque si el Congreso sigue en actividad, no puedo expropiar una empresa, no puedo crear una empresa pública. El 95% de las cosas que ellos dicen que van a hacer no las pueden hacer, requieren al Congreso. Y está bien claro que no tienen el Congreso. Estuvo bien claro en la mesa directiva y está siendo bien claro en estos días con la conformación de las comisiones, en que han perdido por error, digamos, ¿no? Porque 37 votos y la primera fuerza no importa al final. Lo que importa es el balance de los votos del Congreso y cómo se negocian las comisiones. Y si Perú Libre pensaba que por tener 37 votos le iban a dar un montón de comisiones, ya vieron, ¿no? Le han dado un montón de comisiones, creo que son 6 o 7, de las comisiones que son menos relevantes, ¿no? Que van a estar a cargo de ellos y ya. Tener una comisión, ser presidente de una comisión en esencia significa tener el poder de la agenda, ¿no? Pones en la agenda o no pones en la agenda el dictamen, puedes manejar la agenda. No más. El presidente de comisión no hace mucho más, está sentado ahí, habla un poco y ya, pero lo que realmente hace es que tiene el poder de poner la agenda. Nosotros vemos a los asesores, vemos a los congresistas, pero no vemos a los asesores. Y hay asesores de primer nivel. Uno muy bueno, Marco Castro, ha sido a PCM, que me parece una excelente noticia para PCM. Hay otros asesores muy buenos que todavía no se han colocado, pero en general deberíamos suponer que hay un equipo de asesores suficientemente bueno para informar a toda la oposición responsable de qué se debe hacer, de cómo se debe actuar, de qué se debe decir en cada momento y qué se tiene que hacer en cada momento. Y lo saben perfecto, lo están poniendo en blanco y negro para distribuirlo entre todos los congresistas en una especie de flujo de qué hacer si pasa cada cosa. Pero se necesitan líderes políticos que le digan a los congresistas que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Acá no estamos para que a alguien se le ocurra, para que alguien se molestó, para que alguien se peleó. Acá no estamos para ninguna de esas cosas. Acá estamos para ser bien disciplinados, bien serios y siempre actuar de manera que ellos no tengan la posibilidad de cerrar el Congreso ni de tener más poder del que ya tienen. Si eso es así, vamos a tener un gobierno malo, peor que el de Humala. O sea, cuando escuchamos en su momento a los economistas de la Gran Transformación, a mí me tocó debatir con ellos en el 2011 porque era el de plan de gobierno de PPK. Y era penoso lo que escuchabas, ¿no? Era todo lo que ya habías probado en la práctica que no funcionaba, era regresar a eso, ¿no? Así fue un poco la Gran Transformación. Bueno, la Gran Transformación es una especie de anhelo dorado ahora para nosotros cuando vemos lo que estos señores dicen y lo que estos señores proponen, ¿no? Entonces, ese sería el escenario base, un gobierno que no es capaz de cerrar el Congreso, que está constreñido por el Congreso en qué hacer
Y la única pregunta que yo tengo, y que creo que al final la respuesta va a ser que sí, va a ser que igual lo van a revocar, igual lo van a vacar. O sea, no es racional vacarlo, no es lo mejor para el país, no es lo mejor para todos, pero yo creo que al final vamos a terminar en eso, que se van a ir buscando los votos, van a buscarse los votos de los dos lados, ¿no? Sería más fácil buscar los votos después de las elecciones regionales del próximo año, porque las regiones asociadas a un gobierno como el de Castillo son más complicadas y los congresistas asociados a las regiones son más difíciles de torcer. Entonces, yo creo que antes de eso, que todavía falta para eso un montón, es en octubre del 22 es la elección, yo creo que lo van a terminar vacando, ¿no? Y si no lo vacan, tienes este gobierno mediocre, peleado con el Congreso, peleado con la oposición, haciendo de las suyas, ¿no? Más o menos ese es el escenario, cuando lo que requeríamos era un gobierno reformista. La productividad está estancada desde el 2009, la productividad representó 2/5 partes del crecimiento cuando el crecimiento fue dinámico. Entonces requeríamos de un gobierno que venga a hacer reformas. Acá no nos podemos comparar contra Humala, acá no nos podemos comparar contra el gobierno que se acaba de ir. Acá nos tenemos que comparar contra lo que necesitábamos, que es otra cosa, ¿no? Entonces, ese gobierno que hubiéramos querido, que hacía que la productividad aumente, que la deuda empiece a reducirse de nuevo, que el crecimiento pase pues al 4 o al 4 y pico, y se sostenga en ese nivel, no lo tenemos ni por asomo, ¿no? Tenemos un gobierno de un crecimiento mediocre y de incertidumbre constante y de conflicto político constante. No creo en el escenario de la catástrofe. Seríamos bien torpes, digamos, cuando nos han anunciado qué hacer y tenemos gente que sabe perfectamente cómo tenemos que jugar cada ficha en el juego y nos ha básicamente hecho el juego ese que nos enseñaron a Diego y a mí, ¿no? En que alguien te dicta una teoría de juegos cómo hacer cada paso y cometes un error, ¿no? Yo creo que sería absurdo, ojalá que no ocurra. El riesgo viene de los más ultras de la derecha que siguen insultando a Castillo, que cuando ya es presidente de la República, alienando a sus votantes, que siguen diciendo tonterías, ¿no? Se tienen que callar la boca, Keiko está tranquila, López Aliaga tiene que callarse la boca y estar lo más acotado posible, porque lo único que ellos hacen cuando abren la boca es favorecen a Castillo, ¿no? Por la polarización. Otros líderes políticos tienen que ocupar ese espacio, ¿no? Marisol Pérez Tello, para poner un ejemplo, ¿no? Y otros más. Hay líderes más jóvenes, Daniel Olivares, Alberto de Belaunde, que tendrían que empezar a tomar un papel más activo, ¿no? Y en ser vistos como la referencia seria en política. Ese es un poco el escenario, ese es lo que creo que va a pasar, es un mal escenario. Cuando hablo con los fondos de afuera que compran deuda, han reducido su posición, están preocupados, no están viendo un escenario de Venezuela tampoco, pero el escenario que están viendo, que se parece un poco al que les he dicho, no es un buen escenario, ¿no? Es un escenario de estabilización del ratio de deuda-producto, quizás una leve deterioro inclusive del ratio de deuda-producto, de crecimiento poco relevante y de mucha incertidumbre política, ¿no? Esa es más o menos mi opinión y eso es lo que le escucho a amigos míos con los que hablaba cuando era analista, que administran ahora fondos de deuda emergente grandes, ¿no? Y llaman en plan de pata para escuchar una opinión más, porque ya tienen una cobertura profesional de los bancos de inversión, ¿no? Gracias, Pablo. Ahora vamos a pasar a la presentación de Enrique Castillo. Gracias, Melvin. Buenas tardes con todos. Yo iba a decir algunas cosas, pero Pablo, como siempre, provocador, pues de alguna manera me invita sin querer a decir algunas cosas con relación a lo que él ha dicho. En primer lugar, es cierto, es decir, Pedro Castillo, Cerrón y toda su gente han sido los políticos más transparentes de los últimos, no sé si 50 años, porque nos han dicho exactamente lo que iban a hacer. Así, con toda su inexperiencia, en el caso de Castillo, con toda su sinceridad, nos dijeron exactamente lo que iban a hacer. Y no están fallando, están en la línea. Es más, se están controlando y están, digamos, controlados por hechos que creo que la parte que Pablo no ha tomado en cuenta es la que también los está moviendo y la voy a mencionar después. Entonces, es cierto, y yo siempre pensé que Pedro Castillo no era esa víctima
que todo el mundo, y he leído innumerables columnas con respecto a eso, de que Pedro Castillo era el pobrecito, que Cerrón lo tenía agarrado del cuello, que lo obligaba, que lo chantajeaba. Pobrecito Pedro Castillo, no podía zafarse del yugo de Cerrón. Yo nunca me creí ese cuento. Ahí están mis columnas en gestión. No lo digo ahora. Porque Castillo piensa como Cerrón. Castillo se ha identificado con Cerrón. Castillo piensa como Bellido. Castillo piensa como Nájar. Por eso son tan unidos. Y cuando a mí me decían o alguien escribía que sí, que Verónica Mendoza, que Frank, que ya dobló a Cerrón y que Frank... ¿En qué terminó Frank el día de la juramentación? Delante de Castillo, Bellido y Cerrón le dijeron zambacanuta a Frank. Y Frank tuvo que irse con la cabeza gacha. Entonces, no estamos ante una situación en la cual tenemos un presidente rehén de un político mafioso y súper hábil que lo tiene agarrado en los huesos. Yo no creo eso. Yo creo que hay una posición orgánica de un partido como es Perú Libre. Yo creo que hay propuestas radicales. Yo creo que hay un juego muy inorgánico, muy poco institucional, sumamente informal, ¿no es cierto? Como son los políticos comunistas en las provincias, en las universidades de provincias, por ejemplo, o en los debates políticos entre comunistas y socialistas. Eso es lo que tenemos. Ahora, nunca han manejado el poder y no saben cómo hacerlo institucionalmente. Y no creo que lo quieran hacer institucionalmente. Es decir, yo he tenido la experiencia el domingo de una entrevista en la cual mi programa formal se enfrentó a un político absolutamente informal. Mi código se quedó roto, ¿no es cierto? Porque mi código era preguntas-respuestas con fricciones propias de una conversación a veces incisiva, pero uno se encuentra con un político al que no le importa lo que piensen de él, simplemente iba a cumplir su objetivo. Entonces estamos ante un gobierno al que no le importa lo que piensen de él. Estamos ante un gobierno que quiere cumplir su objetivo y no le importa si le dicen que nombró a tal ministro o a tal otro, no le importa si pusieron a un canciller que es guerrillero, proterruco, lo que quieran, ya, como quieran calificarlo. Yo no sé si es proterruco, pero una frase como que la CIA inventó a Sendero, y entonces ¿de dónde salió Ismael Guzmán? Bueno, si eso escucha el presidente y no dice nada, no es porque sea un rehén, es porque quiere tenerlo ahí, porque lo pensó, porque le permitió todo eso. Pero en fin, voy a seguir avanzando. Pablo nos habla de un escenario de catástrofe. No sé exactamente a qué le llama catástrofe, pero en política hay dos opciones. O 20 rosadas, ¿no es cierto? O una roja. Y yo siempre preferí una roja, porque claro, prefiero que en lugar de que sea una catástrofe por etapas o por cuotas, sea una catástrofe de una sola vez. Y hay dos opciones. Claro, siempre la opción es darle la confianza, como dice Pablo, cuantas veces sea necesario, y tratar de hacerle un juego desde el Congreso. La pregunta que yo me hago es, ¿tenemos en el Congreso gente capaz de hacerle la pelea a este tipo de políticos como lo que estamos teniendo, no solo en los ministerios como ministros, sino como funcionarios? O sea, tenemos en el señor Cavero, en la señorita Tudela, no sé, pues en el mismo Jorge Montoya, los políticos con la experiencia, la capacidad, esa sagacidad para poder jugarse frente a un gobierno como este. Pues si tenemos un Congreso que no ha empezado y ya se dividió, ya se partieron las bancadas, ya se pelearon entre ellos y se dicen traidores. O sea, tenemos un Congreso donde no hay ningún político con experiencia. Tenemos un Salbuana que primero dice que renuncien los ministros y después dice, no, vamos a ver, sí, muy probablemente lo voy a escuchar. Entonces, yo veo ahí una debilidad. Es interesante pensar en que el Congreso efectivamente le ponga freno y sea un dique de contención para el gobierno. Pero yo pienso que el Congreso tiene un problema. Y nosotros tenemos un problema cuando vemos al Congreso. Justamente por esa visión formal que tenemos muchos de nosotros, que estábamos acostumbrados a la política formal, y por un informal que la tienen los nuevos políticos de ahora. Miren,
Nosotros estamos acostumbrados a ver el Congreso por bancadas, pero el Congreso ya no es por bancadas. Ya no existe la disciplina de las bancadas partidarias. Eso ya no existe. Les aseguro que dentro de poco vamos a ver un Congreso dividido entre los limeños y los provincianos. Es decir, los provincianos, por más que sean de la oposición, de Puno, de Arequipa, de otras regiones, muy probablemente, incluso Acción Popular, muy probablemente empiecen a votar por las opciones populistas que plantea el gobierno, en lugar de votar por las opciones principistas que plantea la oposición. Yo, honestamente, no descarto que un planteamiento de la Asamblea Constituyente sea aprobado por los congresistas y dividido justamente en eso, entre los limeños y los provincianos. Yo no lo descarto, nunca lo descarté, siempre lo he dicho. Yo no descarto que el Congreso le dé, no sé si los 66 o los 67 votos que necesita Perú Libre para sacar adelante eso, y que eso viene de la cantera provinciana de los parlamentarios. Porque Acción Popular nos lo ha aprobado, se ha dividido en 4 hace poco. César Acuña no pudo controlar su bancada y nos dio todas las leyes populistas que salieron incluso de la mano de un hombre que parecía pues un hombre, digamos, muy equilibrado como Luis Valdés. ¿Acaso no fue él el que presentó la ley para fijar los topes a las tasas de interés? Entonces, César Acuña no controla su partido. Y yo lo he conversado con ellos. ¿Y qué me dijeron? Sí, pues los provincianos tienen otra manera de pensar. ¿Acaso al día siguiente que entró el Congreso, no, tres congresistas de Acción Popular no se fueron a Arequipa y firmaron una proclama contra el proyecto Tía María, conjuntamente con la gente de Frente Amplio? Entonces, sí, es verdad, ojalá tuviéramos esa posibilidad, pero yo veo bien difícil que este Congreso sea capaz de enfrentar una situación como esta. Eso por un lado. Por otro lado, y eso nos hace pensar justamente en que no tenemos una buena oposición. Si hubiera una buena oposición, ya hubieran las calles estado como cuando entró Merino para sacar a Bellido. Y hay otro tema que me preocupa, que es este que viene de la serenidad económica, pero que en realidad genera un problema político. Miren, cuando el gabinete Bellido iba a jurar, toda la esperanza coherente, sensata, estaba puesta en Franque, en Pedro Franque. Muy bien. Pedro Franque no juró. Y entonces dijeron, posición digna. Y lo felicitaron. Al día siguiente jura. Nadie sabe qué cosa hubo, ni qué condiciones fueron a las que se allanó Pedro Franque. Y jura. Eso que es un elemento de tranquilidad económica y en los sectores económicos, terminó siendo un drama en el ámbito político. ¿Por qué? Porque le dio partida de nacimiento a Bellido. Bellido se caía. Si Franque no juraba, Bellido se caía. Pero Franque le dio partida de nacimiento con esa juramentación. Y le dio legitimidad. Y entonces Bellido se quedó. ¿Qué está pasando ahora? Que simplemente la palabra de Franque se devaluó, los mercados ya no le creen del todo, porque hay un problema político ahí. Franque dice una cosa, Bellido dice otra, Castillo no dice nada y Cerrón dice otra. El canciller tiene una visión de una diplomacia económica distinta a la que tiene Franque. Y además, yo ya dudo de las cosas, pero se dice que Franque entonces tenía toda la intención de consolidar a Julio Velarde. Y sin embargo, el presidente le pega un plantón a Julio Velarde. Y esa historia no empieza con el plantón de ayer. Empieza el domingo. El domingo yo a Bellido le pregunto, ¿usted también le pide a Julio Velarde y a Socorro Heisen que se quede? Y él dijo, ese es un tema del ministro de Economía. Y yo le repregunto, ¿pero usted qué piensa? ¿Se deben quedar? Y Bellido dice, ese es un problema del ministro de Economía. Y no me quiere contestar. Es decir, mi opinión es que el gobierno no quiere a Julio Velarde. Pero que claro, si lo vota, es pésimo para el gobierno. Entonces hay que aburrirlo para que se vaya. Entonces le hago el desplante, no explico por qué, no le pido disculpas, no genero una nueva cita. ¿Y dónde está Franque dando las explicaciones? ¿Qué ha dicho Franque con respecto a eso? Lo mínimo tendría que haber renunciado. Porque si ese era el gran salvavidas para Franque,
y Franque no está de acuerdo con el presidente ni con el desplante a Julio Velarde, algo tendría que haber hecho o alguien tendría que haber dicho. Y eso no ha sucedido. Entonces, aquí hay un tema político que va mucho más allá de las habilidades de la oposición, de las habilidades de lo que pueda hacer incluso gente, digamos, que yo en una columna en gestión denominé figurones, ¿no es cierto? Es decir, gente que va a ser utilizada por Pedro Castillo para dar una sensación de estabilidad, pero que en realidad le van a hacer la vida a cuadritos como Julio Velarde y Socorro Geiza. Entonces, hay un entrometimiento político ahí y sobre el cual ni el Congreso interviene, no puede intervenir, ni ningún líder político. Yo le doy toda la razón a Pablo Secada cuando dice, tiene que ser la hora de las nuevas generaciones. Pero ¿dónde están? O sea, ¿dónde está la voz de toda esa gente? Tenemos solamente a Lourdes Flores y a Jorge del Castillo en las calles. Y tenemos a Juan Cheput y a Vitocho en la televisión. Bueno, ¿dónde está el resto de la gente joven? Él menciona a Marisol Perestello. ¿Dónde está? ¿Dónde está Bengolea? Solamente para mencionar a los del PPC, sensatos. Entonces, ¿dónde están ahora? Este es el escenario que cualquier líder político quisiera, cual si se quiere catapultar. ¿Por qué? Porque está frente a un gobierno sumamente cuestionado, frente a un presidente cuestionado, frente a un líder político en la sombra, que es quizás uno de los más odiados del país, porque lo odia la derecha y lo odia la izquierda. Es el escenario ideal para enfrentar, para salir a la calle, ¿no es cierto? Alan García hubiera salido a la calle con ollas, golpeando ollas, ¿no es cierto? Un líder así joven, me refiero al Alan García joven, cuando se enfrentó a Manuel Ulloa en el Congreso, ¿se acuerdan? Y le puso ahí una olla adelante. Bueno, este es el escenario ideal. ¿Acaso no fue eso lo que hizo? Con una falsa esperanza, pero lo hizo. Guzmán cuando subió Merino, ¿no se puso él a la cabeza de las manifestaciones? Entonces, ¿dónde están esos líderes? Justamente lo que nos falta es la cohesión de la oposición. Yo estoy seguro que incluso la oposición va a votar dividido, Yarro va a votar diferente a Montoya solamente para no darle la razón a Montoya. Entonces, y voy a ir terminando, Melvin, para no pasarme el tiempo, pero esa es la situación que a mí me preocupa. No tenemos entonces, ¿no es cierto eso? Pero hay un tema más, que es el que creo que en la explicación de Pablo no está como variable. ¿Por qué razón el señor Vizcarra cerró el Congreso? Con la denegación fáctica. Muchos sospechan que fue para evitar las investigaciones. Su hermano había sido citado al Congreso y se venían las investigaciones contra Vizcarra por todas las coimas de las supuestas coimas de Moquegua. Muy bien. ¿Creen ustedes que el anuncio de anteayer de que Cerrón y Bellido pasan a ser incluidos como investigados en el tema de los dinámicos del centro no es un tema que en este momento está haciéndole temblar las piernas a Palacio? ¿Creen ustedes que ese tema no está metido como la principal prioridad de quienes están manejando el gobierno en este momento? O sea, ¿Pedro Castillo, su prioridad es Julio Velarde? Yo creo que no. Su prioridad es cómo hacer para nombrar todos los funcionarios que quieren nombrar, ¿no es cierto? Así como hizo su prioridad que sea justamente el reconocimiento de su gremio, el FENATEPE, que ahora, el FENATE, perdón, que ahora recibe a Evo Morales y que se convierte en partido político a partir de hoy, lo ha anunciado. Su prioridad no ha sido darle 4 concesiones a empresas que se han formado en marzo, que no tienen dirección a vida y cuyos representantes legales no se sabe quiénes son. Entonces, esas son sus prioridades. Y su prioridad ahora va a ser defenderse porque el señor Vela ya salió a decir que Cerrón es la cabeza y eso puede llegar muy fácilmente a la vicepresidenta Dina Boluarte que tuvo la cuenta para salvar con la plata, digamos, los temas judiciales de Cerrón y que seguramente va a llegar a Pedro Castillo. Entonces, ¿quién tiene el mayor interés en cerrar el Congreso? De pronto, al igual que Vizcarra, lo tiene justamente el gobierno para evitar que haya las investigaciones sobre los dinámicos del centro, sobre todas estas cosas. Muy probablemente entonces se le puedan torcer los docentes, porque ahora que se forma el partido político del FENATE, ¿no es cierto?, que es el ala radical del SUTEP, los maestros ahora se ponen en guardia. Entonces, esa variable que es la judicial
es la que yo creo que también va a marcar las acciones del gobierno. Entonces, puede ser que nosotros tengamos efectivamente una situación catastrófica. Y de pronto va a ser en algún momento ideal. Y por una razón fundamental. Si nosotros tuviéramos la vacancia de Pedro Castillo en este momento, se acabaría en la polarización. Por una muy sencilla razón. Ya fracasó el fujimorismo. Y ahora está fracasando Perú Libre, el ala radical. Y con ellos está fracasando el ala de Verónica Mendoza. El mendocismo está fracasando porque están sus dos ministras, está ella que está con la boca callada avalando a Pedro Castillo y está Franque que está avalando con su presencia a Bellido. ¿Qué siente Franque en este momento que tiene que ir al Congreso a defender a un primer ministro que está investigado por apología del terrorismo y por lavado de activos? ¿Cómo se siente? ¿Bien? Sí. Entonces, muy probablemente ellos van a tener acciones desesperadas y eso va a hacer que ellos cometan errores como los que están cometiendo con los nombramientos. Muy probablemente el Congreso no va a vacar a Castillo. Él se va a vacar. Él va a tomar acciones complicadas. Pero mi problema es dónde está la oposición, dónde están los líderes, dónde hay una cabeza que aglutine, dónde está ese líder que está aprovechando esta situación, dónde están los partidos que en este momento pueden, agrupaciones, gremios, lo que ustedes quieran, que están manejando una posibilidad de hacerle la oposición, de hacer esa oposición que Pablo Secada está reclamando. Es decir, de que aunque se quede el gobierno, pueda hacerle frente, haciendo frente a esta norma, a esta ley. Miren, las 4 concesiones huelen irregular. Huelen irregular. ¿Quién está reclamando? ¿Quién? ¿Quién de la oposición está reclamando? ¿Quién ha salido a levantar el dedo y la cabeza? Los medios. Y esas 4 concesiones de la red huelen mal. Como huele mal el reconocimiento al día siguiente, el 29 de julio, el 30 de julio, del FENATE. ¿Y quién de la oposición ha dicho algo? No me extiendo más, Melvin, me quedo con muchas cosas en la mano, pero ahí lo dejo. Gracias, Enrique. Ya vamos a tocar base con todas esas cosas que has quedado en la mano en unos minutos con las preguntas y respuestas. Continuamos con Diego. Adelante, Diego. Gracias, Melvin. Va a estar complicado hacer un seguimiento a lo que ha dicho Enrique y a lo que ha dicho Pablo. Creo que ya lo dijeron todo y quizá de manera más interesante de lo que puedo hacerlo yo. Voy a tratar igual de complementar algunas ideas, de dar unas perspectivas un poquito más económicas, de repente en algunos casos, y en otras partes políticas. A ver, yo quiero empezar por admitir un cachito más de, vamos a decirle, ingenuidad con respecto de lo que ha demostrado Enrique. Yo sí pensé que teníamos un escenario base donde había una probabilidad de moderación en el gabinete en Castillo y en su selección de gabinete. Creo que las variables financieras reflejaban esa probabilidad dentro del tipo de cambio. Y me parece que hasta el discurso del 28 de julio estaba dentro de lo descontado, ¿no? Dentro de todo el discurso de 28 fue lo que se esperaba, ¿no? Por ahí le puso alguna sal y pimienta, ¿no? Con esto de ¿cómo le decían? Esta vaina de licencia, no es una licencia minera, sino he perdido la palabrita, o el servicio militar obligatorio, ¿no? Le puso un par de cositas adicionales que no se esperaban, pero digamos, dentro de todo esto de tratar de modificar el 206 de la Constitución, era parte de lo que todo el mundo tenía en su escenario base. Donde cambia todo, sí, rentabilidad social, efectivamente. Donde cambia la cuestión, ¿no? y donde se rompe este escenario de moderación fue con la selección de Bellido al día siguiente y luego subsiguiente con armar ese gabinete, ¿no? Que tiene muchísimas limitaciones. Ahí yo creo que se le pierde el beneficio de la duda al presidente sobre una potencial moderación, ¿no? Entonces, porque más allá del wishful thinking que podamos tener todavía y algunos tratar de conservar, lo que sabemos empíricamente es que el presidente ha elegido un gabinete radical, ha elegido un gabinete confrontacional, ¿no? Y eso es, el presidente no ha hablado casi después de 28 de julio, pero lo que sabemos, no más allá de lo que querramos creer, lo que sabemos es que su elección ha sido un gabinete radical y confrontacional. No, hasta ahí puede llegar, lo demás son inferencias.
¿no? Lo demás son elucubraciones, lo demás son lo que podemos tratar de pensar, adivinar. No, dentro de ese gabinete, por supuesto que Bellido y Béjar son por lejos las figuras más controversiales, ¿no? Pero está ahí también, o sea, si uno mira un poquito, ¿no? Va a encontrar pues al señor del Mintra, el MINEM, MTC, Vivienda, MINAM, son todos muy complicados. ¿No? Quizás se salva por ahí un poco educación, y si uno quiere salvar salud, podría ser, pero en general es un gabinete sumamente complicado. ¿No? Y yo entiendo que hay algunos equipos de transición, ¿no? Que ahorita están también viendo, oye, esto que yo tenía, que pensábamos que podía hacerse de repente un poquito más fácil, en realidad no se puede hacer dentro del ministerio, no es parte de nuestro mandato, eso lo tiene que hacer o el Indecopi, o lo tiene que hacer el Congreso, o lo tiene que hacer la SBS, no lo vamos a poder hacer desde aquí, y es parte de lo que hoy algunos equipos de transición están leyendo. En general, yo creo que, y esto no es tan, podría no ser tan casualidad que haya entrado así, porque el escenario que teníamos muchos en la cabeza era de un gabinete moderado, ¿no? Y que luego quizás se fuese ¿no? radicalizando conforme se vaya ganando un poquito más de fortaleza en los siguientes años, o en los siguientes meses, ¿no? Y un poquito como lo hizo Chávez. Pero lo que ha pasado es, creo yo, que ¿no? El presidente Castillo ha entrado muy debilitado, ¿no? Con una opinión pública, aprobación de la opinión pública más baja histórica de los presidentes que han entrado, que han iniciado mandato. ¿No? Ahí el Perú Libre ha perdido todas las mesas importantes en el Congreso. Entonces saben que no tienen ahorita todas las de ganar, ¿no? Y quizás saben que no tienen el tiempo suficiente, ¿no? Dadas las circunstancias en las que estamos, con lo cual esto es jugarse un poco el todo por el todo, ¿no? Entonces, si yo tengo un proyecto que quisiera pensar que no quisiera pensar autoritario, esto sería exactamente lo que trataría de hacer. Estas serían exactamente las jugadas que uno trataría de anticipar, ¿no? Y esas cartas han sido reveladas, ¿no? Y desde siempre, como ha dicho bien Enrique, han sido muy transparentes, y creo que las terminaron de revelar el 29 de julio. Ahora, un punto curioso y que han tratado tanto Pablo como Enrique es esto de Franque, del ministro de Economía. Ahora, hay dos temas ahí. Lo primero es que yo discrepo un poco de esta narrativa de Franque como un economista moderado del Banco Mundial, le pone la prensa internacional. No, sus mensajes recientes, ¿no? Que son los que en las últimas semanas, meses han calmado los mercados, la verdad es que no se condicen mucho con el espíritu que ha tenido Franque durante toda su trayectoria profesional, ¿no? Él es un economista de izquierda, él es un economista sumamente escéptico de la creación de riqueza y de las libertades económicas, siempre se ha mostrado como tal, y me parece difícil pues pensar que en un lapso de 2 semanas, ¿no? De pronto su visión de la economía es totalmente distinta. Ahora, claro, uno dice, oye, es moderado comparado con lo que se podía esperar en Perú Libre. Dice, bueno, pero Perú Libre es un partido que se autodefine marxista-leninista. ¿No? ¿Cómo no va a parecer moderado? No, pero esa es, digamos, la calificación ahí creo que queda un poco corta. Ese es el primer tema con respecto al ministro de Economía. El segundo es que, claro, hay mucha incertidumbre respecto de cuánto peso pueda tener al interior del gabinete, ¿no? Sabemos, ¿no? Hoy día mismo el señor Cerrón poniendo este tuit sobre la elección del viceministro de Hacienda, ¿no? El propio primer ministro desdiciendo algunas de las ideas o de las promesas que ha estado haciendo Franque en las últimas semanas. ¿No? Él habla de recursos naturales nacionales, cuando eso ha sido lo primero que Franque ha dicho que no va a hacer. Ahí se nota pues esa tensión dentro del gabinete que va a ser, y los mercados obviamente la están sintiendo. Yo creo que en esa misma medida es muy probable que tengamos una reducción de calificación crediticia, no sé si inmediatamente, pero relativamente pronto. Y hay que recordar que tenemos todavía un par de peldaños para el grado de inversión, ¿no? Me parece que 2 peldaños en 2 calificadoras y 3 en la otra. Y acá esto es algo que vamos a empezar a sentirlo, creo, cada vez más
conforme nos vaya marcando la temperatura el dólar, ¿no? El precio del dólar, en realidad, una manera bien práctica de verlo es como un termómetro, ¿no? Cuando el dólar empieza a subir, es que la fiebre empieza a subir, no, el problema no es el incremento del tipo de cambio, el problema es el síntoma que te está marcando. ¿Ya? Y el síntoma que nos está marcando es obviamente de pérdida de credibilidad y de incertidumbre. Ahora, con eso, nosotros en el IP vemos un PBI todavía entre 9 y 10% de expansión para el año. Pensamos que podría haber sido tranquilamente 3 puntos más en un contexto económico un poco distinto. Ahora, lo que sí, obviamente, con inversión privada en negativo para el segundo semestre. Más grave es que para el 2022 lo vemos probablemente un escenario de crecimiento cercano al 1% para el 2022, son las proyecciones que tenemos ahorita. Nos empieza a preocupar dentro de esas proyecciones la trayectoria del déficit. No esperamos que esté entre 5 y 6%, tanto para este año como para el siguiente. Ahora, si hay algo de responsabilidad fiscal que ha dicho el señor Franke que va a tratar de mantener, en realidad el peso del déficit debería empezar a torcerle la mano al MEF a partir del 2022, pero bueno, vamos a ver cómo viene esa carta. Mi posición personal respecto al tipo de cambio es que está en fase wait and see. No dudo que se quede en 4.1, 4, entre 4 y 4.1 que está ahorita. No, creo que en los siguientes meses vamos a ver probablemente una volatilidad bastante más alta hacia un lado o hacia el otro. Melvin nos invitaba al comienzo de esta disertación a hablar sobre escenarios, ¿no? Y cuál sería el escenario ideal. El escenario ideal no es, creo, vacancia, ¿no? por las consecuencias políticas, sociales que trae, ¿no? Además por el precedente que sienta. Yo estoy muy preocupado de que esto de que eventualmente esto esté derivando en una ingobernabilidad crónica para el país. El escenario ideal en realidad hubiera sido un escenario de moderación, ¿no? Ese era el escenario ideal, ¿no? Lamentablemente se ve ahora cada vez más difícil. Y termino con el punto que yo creo que es por lejos el más importante, que es la discusión sobre la constituyente. Todo lo que hemos mencionado, ¿ya?, es un poco de segundo orden comparado con la importancia de la constituyente. La constituyente es la base de la propuesta de Perú Libre, ¿no? Y es por lejos lo más peligroso de lo que podemos estar hablando, ¿no? Eso es lo que marca, eso es lo que sí podría marcar un antes y un después. Porque por todo lo demás va a tener limitaciones. Si hablamos de importaciones, si hablamos de impuestos, si hablamos de nacionalizaciones, si hablamos de lo que sea que estemos hablando, va a tener limitaciones no se puede hacer demasiado daño dentro del actual marco constitucional. Pero si levantamos esos candados, caja de Pandora, free for all. Entonces, y esa lamentablemente es exactamente la agenda, y decía al comienzo, ¿no?, que un gobierno de tintes autoritarios hubiera elegido seguir, ¿no? O sea, junto con esto de la reducción de sueldos, ¿no?, que creo que le hace esto de los sueldos de los ministros a la mitad, que creo que le hace muchísimo daño al sector público si se llegase a pasar, ¿no? Es parte también de ¿no?, de una agenda que han seguido otros gobiernos de la región. Si es que llegase a avanzar este tema de la constituyente, ahí sí vemos un escenario de volatilidad muchísimo más grande, y ya los economistas somos malos proyectando, somos pésimos proyectando, pero ahí sí tenemos que guardar la bola de cristal y volverla a sacar en 6 meses. El riesgo más grande entonces, y de lo que deberíamos estar hablando con mucho más preocupación, es sobre este proyecto de ley que va a poner el Congreso, que va a poner el Ejecutivo al Congreso, probablemente pues con alguna cuestión de confianza. Ahí Pablo tenía una interpretación respecto de qué cosa puede pasar con esa cuestión de confianza en el proyecto que ponga el Ejecutivo, ¿no? Y en paralelo, esta otra idea de parte más del Partido de Perú Libre, de tratar de levantar las firmas para hacer creo que eran 10% de firmas para los votos, del padrón electoral para poder forzar un referéndum directamente sin pasar por Congreso. Yo no soy constitucionalista, hay interpretaciones constitucionales distintas sobre esto. Mi interpretación de no profesional es que igual tienes que pasar por el Congreso, ¿no? Para eso está. Pero mientras tanto, el escenario se vuelve absolutamente caótico, ¿no? Mucho más de lo que estamos hoy día.
Y en eso es lo que deberíamos estar ahorita obsesionados, tratando de discutir y apagar ese incendio que es el central. Con eso culmino la presentación y quedo atento a preguntas, comentarios después. Muchas gracias, Diego. Al público, nuevamente recordarles que en la plataforma, en la parte inferior derecha, está el icono Q&A. Por ahí, por favor, poner sus preguntas. Bueno, hay mucho de qué hablar, así que vamos a empezar rápido. Les pido, por favor, respuestas no más de 3 minutos. Vamos a empezar con Enrique. Enrique, tú mencionaste que se te habían quedado en el tintero un par de factores que quisieras comentar para completar un poco tu análisis político. ¿Cuáles son esos 2 factores adicionales que quisieras presentarnos? El audio. Uno es el relativo al que justamente alude Diego al final de su presentación, la constituyente. Y ahí discrepo o mejor dicho, coincido con Diego en que, digamos, ahí va a haber una lucha muy fuerte para evitar que eso suceda. Pero no me entusiasmo mucho por una muy sencilla razón. ¿Cuál es el horizonte, o mejor dicho, cuál es el parangón de Perú Libre con relación a una constituyente? Chile, ¿no es cierto? O sea, el problema que tenemos es que nosotros siempre hemos mirado a Chile como un modelo. Ahora, ¿cómo le dices al pueblo, Chile no es el modelo? ¿Cómo le dices al pueblo ahora, mira, Chile comete el error de poner la mitad de políticos y la mitad del pueblo en la constituyente? Eso es malo. ¿Cómo le decimos eso? O sea, ¿cómo le dices que la participación del pueblo, como lo está haciendo Chile, nuestro eterno modelo económico y político, ahora no es modelo y está mal? Entonces, eso es algo que gente como Betsy Chávez, por ejemplo, está jalando bien y está diciendo, como Chile, como Chile, como Chile. Entonces, la constituyente, y eso es parte del juego, que también se descubrió y lo descubrió el mismo Bellido con la entrevista que le da IDL y después con lo que dice el domingo. Él dice, no, el tema no es el 206, el tema es el 32, el artículo 32. Y yo no quise contestar sobre el artículo 32 porque yo sabía lo que decía el artículo 32. El artículo 32 de la Constitución habla justamente de la modificación parcial o total de la Constitución y menciona el referéndum como una de las posibilidades. Es decir, la misma Constitución, todo el mundo, muchos constitucionalistas y políticos han dicho, la Constitución no permite de ninguna manera la modificación total. Pero el artículo 32 habla de una modificación total y ahí es donde apunta Cerrón, y ahí es donde apunta Bellido. Pero Castillo nos distrae con el 206, mientras ellos levantan el referéndum. Entonces, ahí tenemos un problema. Efectivamente, como dice Diego, tenemos que ver cómo hacemos, ¿no es cierto? Porque efectivamente, el cambio de constitución es la caja de Pandora. Y el otro factor que nosotros debemos tener en cuenta es el tema de esta, a veces, y los dos son economistas, Pablo y Diego, les pido por favor que me disculpen por lo que voy a decir, no es ofensivo, pero lo discutía con otro economista justo cuando juró Franke, y me decía, ya está, solucionar el problema nos da tranquilidad. Y yo le dije, el problema de los economistas es que son optimistas cuando ven en el MEF a alguien que creen que es el moderado que les va a ayudar. ¿Por qué? Cuando estaba la ministra Alba, con Vizcarra, y yo hablaba y a veces criticaba a la ministra Alba en mis artículos, me llamaban por teléfono y me decían, no golpees a Alba, no golpees a Alba, ella es nuestra salvación. Porque si Alba se va, entra la ministra Barrios. Y la ministra Barrios nos va a hacer puré. O sea, siempre se han contentado con alguien que no les haga daño, que no permita que los otros ministros hagan daño. O sea, mientras en el MEF haya una persona que no importa que no piense igual, mientras haya una persona que no haga daño, todo está bien. Y entonces, economistas y empresarios, no sé si potenciados entre ellos, me refiero a veces conversan, ¿no es cierto? Tienen sus eventos y de repente ahí tienen esa opinión,
es que mientras controlen el MEF, todo camina. Y la ministra Alba demostró que eso era exactamente al revés. Es decir, la ministra Alba nunca pudo contener lo que decía Vizcarra, lo que pedía Vizcarra, lo que pedía Ceballos, lo que pedía Zamora. Nunca. Y nos metieron en el problema de la Sinopharm, nos metieron en el tema de las mascarillas, nos metieron en el tema de todo. El encierro, todo. Pero la ministra Alba era la estrella. Y era intocable. Nadie la podía tocar, nadie la podía criticar, porque la ministra Alba era una maravilla. Y sin embargo, después se descubrió que nos llevaron a la crisis económica más grande. Y ahora pontifica desde Suiza como si fuera buena. Entonces, a mí lo que me preocupa es cuando, digamos, se ve o se cree que el MEF es el soporte que puede todo, que lo controla todo, pero yo veo al revés. Cuando tienen un presidente como Vizcarra, cuando tienen un presidente como Castillo, que estoy seguro en los consejos de ministros, le da cabida a todos los ministros radicales para que le pidan y le exijan al MEF la plata que no tiene, yo estoy seguro que lo van a presionar. Entonces, el tema económico a veces hay que verlo en el conjunto y no solo en los linderos del MEF. ¿Y por qué me preocupa? Porque eso les da tranquilidad. En mi opinión, puedo estar equivocado porque obviamente no soy economista, da una falsa tranquilidad, lo cual genera esta misma sensación que generó la juramentación de Franke. Ah, juramentó Franke, qué tranquilidad. Y el dólar siguió subiendo. O sea, el mercado no le creyó a Franke, pero nuestra gente sí le creyó a Franke. Eso me preocupa. Ok, gracias Enrique. Después regreso por el último factor que querías comentar, pero hay varias preguntas también para nuestros economistas. Pablo, hay un par de preguntas vinculadas a lo que son las perspectivas económicas, en particular el tema del dólar. El dólar pues ha merecido del primer ministro la creación de una comisión para evaluar, pero esto nos hace recordar, digamos, que gobiernos autoritarios o en modo desesperado pueden recurrir a dos mecanismos, digamos, para de alguna manera evitar la subida del dólar. Uno es el control de cambios y dos es, digamos, obligar a la población a no cambiar dólares o a soles, y la tercera es limitar el flujo de capitales. ¿Tú crees que esto sea parte de una agenda más temprano o más tarde dentro de lo que podría venir respecto a la política económica? No sé en qué anden con eso. No creo que sea un tema tan importante para ellos al final. Ahora es un tema importante porque está generando inflación y, como dice Diego, está midiendo pues como un termómetro la incertidumbre que generan, ¿no? Muchas de las cosas que has dicho no las pueden hacer, ¿no? Hoy día no pueden hacer control de cambios, por ejemplo, ¿no? O sea, es uno de los candados que está ahí y que no van a poder cruzar, ¿no? De lo que decía Enrique, cuando estuve en el MEF, apuntamos en una pizarra 13 reformas que propusimos al gobierno de Alan García. Cuando me fui, no habíamos hecho ninguna. O sea, el MEF con Alan García no hizo una. Lo que hizo es manejar la economía, manejar el gasto fiscal, ¿no? Decirle a un ministerio que sí, un ministerio que no, pero reformas que aumentaran la productividad, no hizo ni una. Y justamente la productividad estaba dejando de crecer, ¿no? Entonces, el MEF que recordamos que hacía cosas es el MEF de los 90s. Y han habido ministros que han podido hacer cosas, pero en general, el MEF no tiene el poder que uno cree hace muchísimo tiempo, ¿no? Ya en este gobierno, estar pendiente de si Frank es el ministro o el ministro es Pari, por decir algo, y si eso va a cambiar radicalmente la perspectiva, me parece que es un error, ¿no? El problema no es el MEF, el problema es Palacio, el problema es Cerrón, el problema es Bermejo, el problema es Bellido, el problema son los políticos de Perú Libre, ¿no? Que están en un partido totalmente diferente del MEF. Y otra cosa, cuando presionen al MEF por gasto, está en el ADN del MEF no darte plata. En el MEF son unos genios en esconderte la pelota, en no darte plata, en pasearte. Entonces, no me preocuparía mucho por eso. Eso es algo que el MEF hace bien. Y su relación con los gobiernos regionales y con los ministerios es una relación en la cual normalmente hace eso, ¿no? No va a ser fácil ahora, va a tener mucha presión del Ejecutivo, y por la trayectoria de Cerrón no va a ser porque les preocupe el bienestar de los gobiernos regionales, va a ser porque están robando, ¿no? Pero quería hacer esas precisiones, ¿no? Diego, tú mencionaste que obviamente la subida del dólar tiene un impacto en la economía,
y que por las razones actuales, el próximo año ustedes estiman que el PBI podría crecer solo 1%, que es una reducción significativa con respecto a las proyecciones previas, ¿no? Que hablaban de entre un 3 y un 4%. Entonces estamos hablando realmente de una desaceleración brutal. Desde esa perspectiva, ¿cuánto estimas tú que la inversión privada se puede contraer? Uno, y dos, si hemos tenido ya un impacto en la economía producto del dólar al alza, que se ha reflejado en una presión inflacionaria, digamos, un incremento de los precios de todos los productos de primera necesidad que afectan obviamente a los más pobres, ¿cuál sería el impacto que tendría una reducción de la clasificación de riesgo también en la población, ¿no? Porque dado un contexto como el que has mencionado, lo más probable es que venga tarde o temprano una reducción en el rating de Perú, ¿no? Sí. A ver, sobre lo último, yo creo que la gente todavía siente muy ajeno, ¿no?, hablar sobre calificación crediticia, ¿no? Lo ve como, pucha, esa cosa que hacen en Nueva York, ¿no? Y qué cosa significa para mi día a día. Lo que pasa es que la calificación crediticia es uno de los signaling que necesita también el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio sí se siente bien cercano a la población. Lo que estamos viendo ahorita, ¿no?, es la inflación que estamos viviendo ahorita, es en realidad la mayor parte de del componente inflacionario viene por el incremento de precio de los commodities. Creo que hay que ser claro ahí, ¿ya? Pero hay una parte significativa, no vamos a decir aproximadamente 30%, que tiene componente que viene por tipo de cambio, ¿no? Entonces, la manera inmediata donde se puede traducir rápido una recalificación crediticia es en un deterioro de condiciones cambiarias, si es que en un escenario medianamente de status quo. Sobre la primera pregunta que hiciste, ¿cuál era, Mel? De la reducción del porcentaje de... Inversión privada y el impacto Sí, en el mira, crecimiento. nosotros estamos viendo comparado con, digamos, base 2019, lo que pasa es que, claro, cuando empiezas a comparar interanuales con 2020, te sale cualquier cosa en los números. No te dicen nada, ¿no? Porque el 2020 ha sido un año muy, muy particular. Entonces, comparando con base de 2019, estamos viendo para este trimestre y el siguiente trimestre inversión privada unos 20 puntos por abajo de lo que teníamos 2010, de escenario estándar, digamos, pre-crisis. ¿No? Eso se traduce al final en este año en un crecimiento, dado que ya estamos en agosto, ¿no? Eso se traduce al final en este año en un crecimiento de inversión privada de como de 12%, si no me equivoco, ¿no? Comparado de nuevo con un catastrófico 2020, nuestros interanuales te dicen poco. Entonces, claro, uno dice, uy, 12% de inversión privada, pero claro, está comparándolo con un escenario desastroso del 2020, el interanual dice poco, y por eso creo que en general ahorita conviene empezar por lo que resta del año, conviene acostumbrarnos a empezar a hablar en términos o desestacionalizados o con base 2019. Porque si hablamos con base 2020, la verdad que las figuras se pierden. Quizás sería mejor como porcentaje del PBI, ¿no? Digamos, un país robusto, con bastante crecimiento, tenía inversión privada alrededor de 25% del PBI. Cuando estábamos en los mejores momentos, estábamos cerca del 25%, ¿no? Luego nos hemos estabilizado en algo más cercano al 18, 19%. ¿Cómo lo ves para el próximo año? ¿En qué nivel tú creías que estaría el 2022, ese porcentaje? Probablemente vamos a estar en algo más cercano al 16%. Y ahí es un punto que no es menor. O sea, fíjense que una de las figuras que a veces se usan de referencia es Bolivia, ¿no? En estos marcos de comparación. Bolivia no tiene ni 10% del PBI en inversión privada. No, ni 10%. Eso te habla un poco del dinamismo real que tiene la economía, ¿no? Y al modelo que algunos están viendo como que hacia el cual deberíamos acercarnos. Ok, regreso con Enrique. Enrique, ¿cuál es tu último factor que querías compartirnos? El otro es, yo había mencionado este problema de la debilidad del liderazgo en el Congreso. Pero voy un poquito más allá. Y es que para este momento yo veo una tremenda debilidad en la mesa directiva del Congreso. Ese para mí es un factor fundamental.
Porque es muy importante que el presidente o la presidenta del Congreso no solamente tenga presencia política, sino liderazgo político. Y el liderazgo político no se consigue con neutralidad. No se consigue diciendo yo soy presidente del Congreso y entonces no puedo opinar, no puedo decir. No, eso no se consigue así. Yo recuerdo a Antero Flores Arauz en la presidencia del Congreso cuando estaba Toledo, no estoy hablando del Antero de ahora, sino del Antero del último año de Toledo, marcaba la cancha. Y hay otros presidentes del Congreso que también marcaban la cancha. Y podían movilizar dentro de las normas y de los cauces constitucionales todo el trabajo del Congreso. Hoy eso yo no veo. Yo no lo veo. No lo vi en el último Congreso y no lo veo ahora. Y mucho menos lo veo ahora. Entonces a mí me preocupa cómo el Congreso va a ser contrapeso si no tiene ni en la base a los congresistas que sean capaces. A ver, no veo a un congresista capaz de hacer un debate con Bermejo. No lo veo. Si ustedes me dicen quién, de repente Barbarán, que la veo aguerrida, pero no la veo con cimientos y fundamentos. O sea, está empezando. Es una promesa, digamos, del parlamentarismo. Pero no es en este momento, no tiene la capacidad de enfrentarse como lo dije antes, a un fenómeno como el que está ocurriendo ahora, ¿no es cierto? Como el que a mí me ocurrió el domingo con Bellido. Desde la formalidad a un político absolutamente informal al que le importaba muy poco lo que piensen los demás. Entonces, esas cosas a mí me preocupan. Me preocupa que la presidenta del Congreso haya llamado a un Consejo de Estado para solucionar el tema político. Yo pregunto, ¿qué cosa pinta la presidenta de la Corte Suprema para solucionar el problema político? ¿Pueden ustedes decirme? O sea, ¿cuál es el aporte de la presidenta de la Corte Suprema para resolver el problema político? ¿Cuál va a ser el aporte del defensor del pueblo para solucionar el problema político? O sea, ¿cuál? Porque a estas alturas, ¿no es cierto?, un Congreso como el que tenemos ahora, algo tendría que haber estado haciendo para que no se normalice en el Perú el que tengamos ministros y primeros ministros con toda la retahíla de denuncias y problemas que tienen. O sea, si hoy, y miren lo que voy a decir, si hoy le damos la confianza, y no importa si es Bellido, pero si hoy le damos la confianza a un primer ministro que está investigado por apología y que está investigado por lavado de activos, entonces en adelante cualquier persona con cualquier acusación o investigación puede ser primer ministro. O sea, estamos normalizando el hecho de que cualquier persona con cualquier tipo de cuestionamiento ya puede, violencia familiar, o sea, si puede ser por apología y terrorismo, puede ser por lavado de activos, por el lado económico ya puede ser cualquier cosa, corrupción, cualquier tipo, acusado, investigado, y en el otro lado ya puede ser también por cualquier otro tema ético o político. Entonces, yo no digo que no le des la confianza, no estoy diciendo eso en este momento, estoy diciendo que 10 o 15 o 20 años atrás, un ministro caía porque no sabía el precio de la papa. Hoy, los ministros pueden tener la cantidad de investigaciones que quieran, pueden tener el pasado que quieran, y pueden ser primeros ministros, pueden ser cancilleres, pueden ser todo, ¿no es cierto? Entonces, ni Colombia que incorporó a la guerrilla al proceso político, pero nunca fueron primeros ministros, nunca fueron ministros, nunca fueron cancilleres. Entonces, ni Colombia, nosotros sí. Entonces, ¿pero eso de qué viene? ¿Qué cosa ha dicho el Congreso aparte de la oposición de Jorge Montoya? Es el único que se ha pronunciado para citar al primer ministro, al canciller, al ministro de Defensa. O sea, esas cosas son un factor fundamental que debemos tener en cuenta. Es decir, tenemos un Congreso capaz de hacer ese contrapeso
y ser el dique de contención que reclama Pablo, no lo veo. Tenemos líderes políticos afuera. ¿Dónde está Raúl de Canseco? ¿Dónde está Barnechea? ¿Dónde está Guzmán? ¿Dónde están todos los candidatos? ¿Dónde está César Acuña? ¿Dónde están? No hay, pues, no hay. Como digo, Lourdes Flores y Jorge del Castillo son los adalides en la calle. Entonces, uno de los graves problemas que tiene Chile, y que tuvo Chile, fue la renovación de cuadros. Es decir, la gente ha votado en la constituyente mirando en los papeles quién era un absoluto desconocido. Por eso votó. Cuando veía uno que era conocido y que formaba parte de la clase tradicional, no votó por ellos. Y por eso han aparecido tanta gente desconocida. En el Perú no hay eso. Entonces, ese factor a mí me preocupa, porque tenemos un Congreso con mayoría de oposición y no se nota. ¿Ustedes lo notan? Yo no lo noto. Gracias, Enrique. Pablo, empezando contigo, ¿cuál es el escenario, digamos, más favorable que tú verías y bajo qué condiciones crees que se daría para la gobernabilidad, ¿no? Tu escenario base involucra a un gobierno mediocre, en crecimiento, aguantado, pero jugando dentro de la regla de esta Constitución y no le dejan, digamos, hacer mucho. ¿Cuál sería el escenario optimista? Lo que pasa es que obviamente este deterioro, luego de esta pandemia tan fuerte, le va a pegar muchísimo a la gente que menos tiene, que está en condición pues ya de límite para sobrevivir en el día a día, ¿no? Entonces uno esperaría pues que si el deterioro económico se va pronunciando, esto va a generar movilizaciones, va a generar, digamos, la misma gente que votó por Castillo se puede desencantar. Entonces, ¿qué escenario más favorable tú avisoras y cuál sería, digamos, algunas de las condiciones que se generarían? No estamos hablando obviamente de ninguna reforma trascendental, porque ahora el juego está entre mantener la democracia o llegar a un Estado comunista, ¿no? Sí, no, tendría que el gobierno ceder un poco y dejar de ser una amenaza por el tema de la constituyente, ¿no? Y los otros temas que hemos mencionado, ¿no? No creo que sea un escenario muy probable, ¿no? Porque ellos están en otro juego, ¿no? Franque puede estar pensando en qué hacer desde el MEF, Gustavo Guerra García lo ayudará. Mencionaron posibles vices de economía, las que yo conozco que estaban en la lista, que eran dos mujeres, las dos son buenas, van a hacer su trabajo, con un MEF más débil, con sectores más complicados. O sea, podríamos estar un poco mejor, pero creo que una mejora relevante no es razonable, ¿no? Es más probable que terminemos peor, digamos, a que estemos mejor, ¿no? Quieren otra cosa, ¿no? O sea, un señor que ha sido sentenciado por corrupción una vez y tiene 30 juicios de corrupción, uno de los cuales me comentaba Marisol Perestello que investigó cuando era congresista. Es un puente que nunca hicieron y quedó una pila de cemento que hay entre una margen del río y la otra margen del río. Es como que hubieran puesto una mesa en el medio del río, ¿no? Eso lo hizo Cerrón cuando era gobernador, ¿no? Y hay muchos indicios de corrupción en todo el proceso, ¿no? Entonces, personas así no van a hacer otra cosa, ¿no? Empoderadas porque les salió, porque la estrategia les funcionó bien, con Evo Morales viniendo a Lima así nomás, ¿no? Se viene ahora que está aburrido, digamos, que no es presidente, viene acá a organizar pues la revolución, ¿no? No espero nada de ellos, ¿no? Lo que espero es que los contengamos, ¿no? Enrique dice, ¿dónde están? No están. Efectivamente, Lourdes y Jorge del Castillo son los que están dando la cara, pero ya están trabajando en el Congreso de manera coordinada, asesores legislativos que son gente bien seria. Yo espero que otros políticos se metan y den la cara, ¿no? Y asuman su liderazgo. Yo espero que por ahí vaya la cosa y eso los pare un poco y regreso a ese escenario, pero salirme de ese escenario, irme a un escenario en el cual Castillo dice, no, a ver, un momentito, ¿no? Cerrón se va a su casa, Bermejo se va a su casa, Bellido se va a su casa. O sea, es que les corten las uñas, que le saquen las uñas con una tenaza, ¿no? O sea, una por una, ¿no? Eso no va a pasar, ¿no? Es como si entregara sus brazos y sus piernas. Claro, ¿no? O sea, no son esa idea de que Castillo es un buen pata, ¿no? Y Bermejo lo tiene fregado, no es realista,
cuando negoció en el 2017, llegó a un acuerdo con el Ministerio de Educación y lo incumplió. Y en el acuerdo le dieron todo. O sea, su interés no era conseguir mejoras para los maestros. Su interés era meter una cuña en un sindicato nuevo que fue reconocido en su gobierno inmediatamente y ahora se ha vuelto un actor político relevante y va a enfrentar al SUTEP. O sea, lo que dice Enrique, que van a haber problemas, el SUTEP le va a hacer huelga a este gobierno, ¿no? Es una pugna por el poder. No es un tema ideológico, ¿no? Entonces sí, es el momento para los políticos que no han mostrado la cara, ¿no? La elección pasada fue pues terrible, ¿no? O sea, o era esta gente, o era gente que hablaba tonterías en el otro lado del espectro, que eran antivacunas, ¿no? O sea, era una cosa que tú decías, ¿qué le pasa a estas personas, no? Entonces esperemos que la gente más razonable asuma su liderazgo. Yo sé que están organizándose, yo sé que ya están trabajando con los congresistas, o sea que tengo esperanza de que pronto den la cara, ¿no? Okay. Pero en el escenario de moderación, permíteme, me mencionaron ustedes un poco lo que trataba de transmitir yo en la primera intervención de wishful thinking, ¿no? O sea, lo único que sabemos, decía yo, de Pedro Castillo, es que la elección más importante que ha hecho es la del señor Bellido. Y ha permitido que Bellido arme el gabinete armado, ¿no? Eso es, por lejos, la indicación más importante de que tenemos hoy de cómo piensa el presidente. Entonces, a partir de ahí saquemos la línea. Un poco regresando, Diego, hacia el tema de la política económica, obviamente la contracción en la inversión privada que se ha enfriado y probablemente si todo este escenario negativo de conflicto se genera, el dólar inestable y todo, vamos a tener pues una situación de inversión privada bastante languideciente. En ese contexto, la inversión pública debería reemplazar, ¿no? La pregunta es si va a ser más gasto populista o va a haber ejecución de infraestructura. ¿Qué opinas tú sobre este punto de la calidad del gasto público que viene hacia adelante? Yo empezaría por cuestionar la premisa. La inversión pública no tiene la fuerza para reemplazar a la privada. Y la privada se va a caer en serio. O sea, yo decía, estamos para la segunda mitad de este año comparado con la base de 2019, nosotros veíamos más o menos 20 puntos de diferencia en caída, pero para el próximo año probablemente o sea, las proyecciones en el IPE que tenemos fluctúan más o menos en 25% de caída con respecto de base 2019. Entonces, eso es muy, muy duro, ¿ya? Y cada punto de caída de inversión privada tendría que ser compensado por 5 puntos de incremento de inversión pública, porque esa es más o menos la proporción, ¿no? O sea, el peso que tiene es 4-1, 5-1 en inversión privada, inversión pública. Entonces, no hay manera, ¿ya? No hay manera de que puedas subir la inversión pública a un nivel siquiera cercano para hacer cosquillas, ¿no? Cuando la inversión privada pues se te cae 25% con respecto a lo que tenías en el 2019. ¿No? Entonces, probablemente se va a tratar de empujar algunos proyectos que son relativamente más fáciles, ¿no? Ya se trató de hacer digamos, lo de los bonos está ya más o menos estructurado. No es tan fácil sacarlo adelante, pero digamos que es más fácil que construir un montón de infraestructura complicada. ¿No? Probablemente se van a tratar algunos subsidios, de repente a la planilla. No se ha hablado de este programa pues, del 1.000.000 de empleos, que no me parece razonable tampoco, pero se va a tratar de escalar. El 2020 ya fue por lejos el año en el que más creció Trabaja Perú, pero incluso respecto de lo que teníamos en el 2020, que de nuevo fue órdenes de magnitud más grande que lo que habíamos tenido años pasados, tendría que ser 4 veces más grande para llegar al 1.000.000. Eso no va a pasar. Entonces, a mí me cuesta mucho pensar que la inversión pública es una alternativa a la caída de la inversión privada, ¿ya? Y aún si se intentase, ¿no? Y lográsemos estar más o menos cerca de algo que te mueva la aguja, al 2022 ya estás con un problema de déficit fiscal más o menos serio, ¿no? Y esa es la otra parte de la ecuación. Entonces, y acá a veces nosotros interpretamos los ratios de deuda, ¿no? Y calificación crediticia, ¿no? De manera un poco aislada, ¿no? Y decimos, oye, tenemos 36% de deuda sobre PBI, tenemos 3 noches arriba de grado de inversión, no, tranquilo, podemos tomar más deuda. No es así, o sea, cuando te evalúan para ver si te prestan o no, va a ser bien importante si que está sentado ahí, pues es el señor Pari, o el señor Franque, o el señor Lucho Carranza, ¿quién te está pidiendo la deuda?
¿no? Entonces, no es suficiente con tener ciertos indicadores bonitos, tu ratio de 36% de PBI versus Colombia, que tiene muchísimo más, por decir cualquier cosa. Hay que, esto hay que verlo de manera integral, y ahí yo me sumo, no me acuerdo si el comentario fue de Pablo o de Enrique, pero el problema de verdad no es el señor Frank, ¿no? El problema es el gabinete en conjunto como equipo, ¿no? Y lo que eso implica sobre la visión que tiene el presidente. Ok, Enrique, 3 preguntas así bien rápidas, también con respuesta rápida, ya estamos cerca de la hora antes de iniciar la ronda final de comentarios de cada uno de ustedes. Preguntas del público, ¿no? ¿Qué opinas del rol de las Fuerzas Armadas? 1. 2, ¿es Salvador del Solar ese político oculto que saldrá a aprovechar el momento? Y 3, ¿el partido de Perú Libre en el Congreso se mantendrá cohesionado o se va a dividir y fraccionar como parece que debería suceder o no? ¿Cuál es tu punto de vista, si puedes responder relativamente rápido? Sí, las Fuerzas Armadas yo creo que van a mantenerse donde están. Yo no veo a las Fuerzas Armadas entrando a participar en política. Además, su participación duraría 2 días o 3, no sé, duraría menos de lo merino. O sea, el mundo no está para aceptar una participación de las Fuerzas Armadas. Yo las veo ahí. No las veo cercanas a Castillo. No. No las veo cercanas a una posición radical. No. Pero no las veo transgrediendo el tema constitucional. Eso sí, a mí me queda claro. Podrán haber gestos que le digan a Castillo que no están de acuerdo con él, pero no se van a meter a sacarlo de Palacio de ninguna manera. Primero, ellos van seguramente a pensar que se viene la vacancia. Le van a dejar esa tarea al Congreso, ellos no la van a asumir. Salvador de Solar siempre va a ser una carta, siempre. El tema es qué tanto apoyo puede tener. Y yo creo que es una carta que si hubiera vacancia en este momento, es uno de los nombres que yo diría, no que me gustaría que gane, pero creo que es uno de los nombres que estaría en el bolo para pasar a una segunda vuelta, sí, sí. Del resto, se han quemado un montón. O sea, yo creo que ya incluso salvo quizás Bengolea, pero todo el resto de los nombres que participaron se quemaron, todos, tengo la impresión. Inclusive, creo que hasta el caso de López Aliaga está ya camino a pasar, digamos, a un segundo grupo. Pero Salvador Solar siempre va a ser una pieza, siempre va a ser una pieza. Aunque estemos en desacuerdo con lo que hace y con lo que hizo. Y el caso de Perú Libre, ellos han estado a punto de romper, efectivamente. Pero según la información que yo tengo, es que ya arreglaron con Cerrón. Es decir, ellos se habían molestado porque la candidatura al Congreso la iba a tener Valdemar Cerrón, se molestaron después porque no tenían una relación con el presidente, se molestaron después porque Betsy Chávez era una especie de personaje muy cercano a Castillo, pero que jugaba su propio partido para Betsy Fútbol Club, y ellos, los 12 docentes, estaban postergados. Después vino la elección del vocero, los postergaron más y dijeron, hasta aquí llegaste. Cerrón intervino, arreglaron y les dijo, ya, a ver, de las comisiones les va a tocar a ustedes esto, y sé que calmaron las aguas. Pero tengo la impresión que eso no va a ser duradero. Ahora, eso no quiere decir que van a pasar a formar parte de la oposición. Hay que tener cuidado con eso. No creo que vayan a formar parte de la oposición. Entonces, van a ser 12 que se van a escindir, pero que van a apoyar lo que hubieran apoyado incluso desde dentro de Perú Libre. Esa es mi impresión. Ok, ahora ya para terminar, dada la hora, quisiera invitar a cada uno de ustedes a unas palabras finales y quizás también ensayar algunas recomendaciones para el público que nos está viendo, ¿no? Respecto a qué debería hacer o cuál es, digamos, de qué debería cuidarse o estar alerta, qué señales, ¿no? Empezamos contigo, Pablo. Bueno, lo que le estamos diciendo a los clientes en Opportunity, ¿no? O sea, nadie va a
meter dinero del bolsillo para comprarse a la competencia, ni va a meter dinero del bolsillo para crecer muy fuerte, ni ninguna cosa por el estilo, ¿no? Pero pueden agarrar la deuda que tienen y la pueden mejorar un poco y soltar un poco de caja, ¿no? Eso no le quita el sueño a nadie. No se trata de que como Castillo es el presidente y el gobierno es lo que es, no se hace nada, digamos, con las finanzas de la empresa, ¿no? Esa es una recomendación. La otra es ya como ciudadanos, ¿no? Entender bien lo que hay que hacer. No hay que caer en provocaciones, no hay que insultar, no hay que denigrar, no hay que hablar mal de ellos, porque hay una fractura en el país que ellos aprovechan, que es la fractura entre el campo y la ciudad, entre el pobre y el que no es pobre, entre el nadie y el alguien, y así por el estilo, ¿no? Entonces, ese es un grave error, digamos, ¿no? Y veo en los memes, en las reacciones, en los tweets, en las declaraciones en la prensa de algunos, cometer ese error con frecuencia, ¿no? El burro chotano, ¿no? ¿Cómo le hace decir el presidente de la República el burro chotano? Pues hermano, ubícate, ¿no? O sea, así realmente fuera el más burro de todos los burros y no puede ser burro habiendo sido dirigente sindical con éxito y es presidente de la República, eso lo único que hace es alienar a la gente, ¿no? Esa posición de extrema derecha, digamos, si le quieren llamar así se le ha llamado, de insistir en el fraude y ahora irse a la vacancia, tampoco funciona, pues, ¿no? El votante por Castillo dice, ¿cómo? Estos patas primero dijeron que le habíamos robado la elección, que no era mi firma, ¿no? Y se acuerdan de esas señoras que iban y aparecían y decían, sí, es mi firma, no, acá estoy, yo he firmado. Y ahora se pasan de pronto a la vacancia. ¿Por qué a la vacancia? Y mientras hacen eso no interpelan a ningún ministro, ¿no? Entonces, sí se necesita política, falta política, se necesita política desde la empresa, hacer lo que hay que hacer, trabajar como hay que trabajar. Van a ser malos años, no van a haber buenos bonos, no van a haber grandes inversiones, no van a haber cosas por las que reconozcan su trabajo. Ese es el panorama, ¿no? Es triste y retrocedemos y han sido años perdidos ya desde hace bastante tiempo. No es que Castillo empezó con los problemas, el gobierno de Vizcarra fue un desastre. Gracias, Pablo. Diego, tus comentarios finales. Sí, a ver, un poco la parte práctica empresarial, ¿no? Hay mucha gente que está pensando ahorita, oye, liquido todo, saco, me escapo mientras puedo. Yo trataría de ser un poquito más prudente, por lo menos por los siguientes meses. No, yo creo que no hay digamos, asumir ahorita una penalidad, un castigo demasiado grande, podría ser más o menos injustificado. ¿No? Sobre todo cuando estamos hablando de activos importantes. No me apresuraría. Ese es el punto de vista más práctico. Desde el punto de vista más, yendo en la misma secuencia de Pablo, ¿no? Más ciudadano y quizás un poquito más atrás incluso, yo creo que esto es en parte consecuencia de haber perdido pues o cedido demasiado espacio en esta confrontación cultural, si quieres, ¿no? Con las ideas de izquierda, de derecha, liberales. No hemos hecho el trabajo. ¿No? Desde el IPE hacemos lo que podemos, pero este es un trabajo que debería hacerse en todos lados, en todo el Perú, explicarse por qué es que el Perú ha tenido el éxito que ha tenido en los últimos 20 años, a qué tipo de políticas se deben, qué cosa es lo que ha pasado en Bolivia, de verdad, lo mencioné un ratito, pero qué cosa ha pasado en hidrocarburos, qué cosa ha pasado en minería, no, ya ni hay que contarle lo de Venezuela. Venezuela puede voltear y conversar con cualquier persona que haya venido escapando de ese país, pero esa es una tarea que no hemos hecho y creo que ahora se juntó el hambre de la necesidad, fue tormenta perfecta, post-pandemia, partidos destruidos, ¿no? Tocó contra probablemente la candidata en la que era más posible ganarle, ¿no? Y terminó saliendo el señor Castillo, ¿no? Con toda esta confluencia de factores, pero el tema de fondo creo que no hay que menospreciarlo, ¿no? Y es que no hemos hecho la tarea de darle algo de solidez al sistema económico, y si algo nos demuestra que ese camino nos lleva a donde está Chile hoy día. Ok, gracias, Diego. Enrique, tus palabras finales, pero definitivamente acá quisiera ver más o menos cuáles son tus probabilidades de tener una vacancia
¿no? Y cuáles son las probabilidades de tener un cierre de Congreso, porque lo que parece es que definitivamente ese tema va a dominar la agenda política en las siguientes semanas, ¿no? Dado que el gabinete va a ir a pedir el voto de confianza. A ver, yo creo que para la vacancia hay votos, pero no hay ganas. Y esto es muy simple. Los 130 congresistas que están ahí no van a perder su sueldo, su carro, su chofer, y no van a perder el sueldo con el cual están pagando los préstamos que seguro ya se sacaron. Entonces, no, yo sí creo que hay ganas y que hay votos. Perdón. Creo que hay decisión y votos, pero no hay ganas porque no van a querer perder ellos el puesto que ya tenían. Además, de acuerdo a la Constitución, no tendrían capacidad de reelección. Entonces, estos que están ahora no podrían reelegirse. Entonces, yo veo improbable la vacancia por propia decisión de los congresistas y no por la defensa de Pedro Castillo, que además está haciendo todos los méritos para que lo vaquen, porque si por menos de esto vacaron a Kuczynski y a Vizcarra, ¿por qué no vacar a Pedro Castillo? Pero no lo van a vacar porque no van a perder lo que tienen los congresistas en este momento. Tal vez no sean los 130, pero por lo menos 80 de ellos no se van a regresar a sus regiones a ganar lo que ganaban antes. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto y concuerdo con Pablo y con Diego de que hay que confrontar, pero no pelear. Es decir, la confrontación tiene que ser política. Por todos los medios tenemos que pisar el palito para llegar a la violencia. Por todos los medios. Porque eso es lo que van a querer provocar. Van a querer provocar a las regiones. Creo que el nombramiento de Mamani en la Dirección de Gobierno Interior era un deseo justamente para llenarnos de gobernadores, de prefectos, subprefectos y gente que pudiera organizar todo lo que significa el copamiento, ¿no es cierto?, a nivel de direcciones regionales y todo esto. Y además para ganar las elecciones regionales y municipales. Entonces, tenemos que evitar caer en todo momento en eso, pero no podemos perder la oportunidad de la confrontación política. Eso es fundamental. Y la confrontación política a todo nivel. Debemos ser realistas. Por eso digo, no creernos en los cuentos, ¿no es cierto? Ni de un lado ni del otro. Si Pablo dice no podemos creernos el cuento del fraude, es verdad, tampoco debemos creernos el cuento, a pesar de que yo sí creo que han habido enormes irregularidades, pero tampoco debemos creernos el cuento, efectivamente, de que, como dije al comienzo, Pedro Castillo era pues una santa paloma agarrado del cuello por Bellido, Bermejo y Cerrón, ¿no es cierto? Y pobrecito él que estaba capturado. Ese es un cuento. Entonces hay que ser realistas. Y ser realistas implica, oye, revisemos los discursos de la campaña de ellos y van a ver que están en la línea de lo que están manejando. El 26 de julio hubo un congreso. En ese congreso Cerrón dijo todo lo que iban a hacer y lo aplaudía Bellido en el estrado así abiertamente. Entonces, no perdamos la oportunidad de ver esas cosas y démonos cuenta de lo que hay. Pero un tío mío me enseñó que nunca la noche es más oscura que cuando ya va a amanecer. No perdamos eso. ¿Cuál es? Porque de todo lo malo hay que sacar lo bueno. ¿Cuál es la gran ventaja que nos va a dejar este proceso? Nos va a vacunar contra los extremismos, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. O sea, eso va a ser una gran ventaja. Y la siguiente elección, si hay cierre del Congreso, vacancia, se va a dar y las grandes oportunidades las van a tener quienes conformen el centro. O sea, esa va a ser la gran ventaja de esto. No vamos a llegar a ser Venezuela, por dos razones, tres. No tenemos el petróleo que tenía Venezuela. Chávez era el líder de las Fuerzas Armadas y acá eso no sucede. O sea, las Fuerzas Armadas no están con una posición de esas. Y quien crea que cuando salga Antauro él va a ser el gran comandante general de las Fuerzas Armadas, no pues. O sea, los compañeros de promoción de Antauro Humala en este momento son generales, son gente con una posición, son gente con esposas, ¿no es cierto?, que están disfrutando de esa posición. ¿Ustedes creen que esa gente va a decir, sí señor, sal de la cárcel con todos tus vicios y ven y párate acá y yo acepto tus órdenes? Eso no va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí va a haber
sí, en ese momento, si sucediera algo así, sí iba a haber un contrapeso ahí. En cambio, Chávez era el líder de las Fuerzas Armadas. Era diferente. Y podía comprarlas con toda la plata del petróleo. Sí me preocupa el Grime. Eso sí me preocupa. Porque eso sí, ahí sí, muchos se van a hacer de la vista gorda. Y muchos se van a hacer de la vista gorda con toda la droga que viene de Bolivia, justamente. Esos 25 aviones diarios que llegan con la droga por esa zona, sí me preocupa. Y sí me preocupa quienes pongan en esa zona. Entonces, seamos realistas, confrontemos, no peleemos, no demos, digamos, oportunidad a que justamente haya esta situación en la cual, como decían, nos lleven a esas divisiones, ¿no es cierto?, clasistas o étnicas o como ustedes quieran, pero que justamente buscan, para terminar con eso, la puntería a los medios de comunicación está puesta, no me queda ninguna duda, sea para anularlas, sea para denunciarlas, o sea para enfrentarlas como lo están haciendo ahora en todos los programas, y en eso también hay que estar vigilante, ¿no es cierto? Ese es un punto fundamental. A tu pregunta que no le voy a correr. Entonces, yo creo que hay cero posibilidades de una vacancia que venga desde el Congreso. Ellos no se van a hacer el harakiri. Creo que hay un 50% de probabilidades de que cierren el Congreso. 50. Y creo que hay 50% de probabilidades que por miedo y por no perder justamente los privilegios, le den el voto de confianza. O sea, para mí eso es claro. Es decir, por eso te hablaba del factor Congreso. Porque creo que por miedo a perder todo lo que tienen ahora, le van a dar la confianza. Por miedo a perder todo lo que tienen ahora, no van a vacar. Y entonces van a soportar. El problema, ¿saben cuál es? Y con esto cierro. Cada día que pasa, hay N cantidad de nombramientos en los ministerios. Y hay N cantidad de renuncias en los ministerios. Cuando nos demos cuenta, esos ministerios ya van a estar llenos de gente de Perú Libre, adepta a Perú Libre, socia de Perú Libre, ¿no es cierto? O amiga de Perú Libre. Y los buenos profesionales se van a ir porque no van a soportar esa presión y esa presencia en mandos, en las gerencias, en los mandos, en las direcciones superiores. Y eso sí a mí me preocupa. Porque si ellos llegan a copar esa parte, entonces ahí sí vamos a tener problemas. Ok, sobre este último punto que has tocado, Enrique, ayer escuché al Contralor de la República diciendo que en ese caso, si no controlas a los ministros porque están en otra prerrogativa presidencial, en el caso de los funcionarios técnicos, sí, la Contraloría lo va a revisar y si es necesario va a observarlos, ¿no? Bueno, los puede observar. El informe saldrá dentro de 3 o 4 meses, el informe de la Contraloría, y en 3 o 4 meses habrán hecho, insisto, mira, en 10 días han hecho lo de las 4 concesiones raras estas en telecomunicaciones. O sea, imagínate, no se demoraron nada en hacer estas concesiones. ¿Qué pueden hacer en un mes? ¿Qué pueden hacer en un mes? Ahí lo dejo. Ok, muchísimas gracias a los tres, Diego, Pablo y Enrique, por vuestra presentación. Ahora le doy la palabra a Bruno para las palabras de cierre. Sí, de mi lado agradecerles a todos. Hay un tema importante también. Tenemos una encuesta que se ha enviado por el chat acá de la conferencia. Les rogamos que la llenen. Nuevamente nuestro objetivo como CFA Society es darles un contenido de primer nivel y después tener gente que está... Hoy día hemos puesto gente que tiene mucha influencia en la economía, mucha influencia en lo que es opinión, en la parte política, y siempre tratamos de darle un contenido que sea bueno para estudiantes, para profesionales, para agentes de inversión, y creo que esta conferencia ha estado muy buena. Le agradezco a Melvin, a Pablo, a Diego, a Enrique. Nos vamos bastante contentos con el contenido, siempre pensando en positivo, pero siendo realistas, como han dicho todos en esta reunión. Y de mi lado, muchas gracias y con eso creo que termina la reunión.